Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar un poquito del autocuidado y, como siempre, pues nada mejor que hacerlo en compañía de Ana Paula. Hola, ¿cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola Carlos, muy bien. Pues aquí hablaremos hoy del autocuidado. Está padre el tema porque también, bueno, ya hemos hablado muchos al respecto de información de cómo cuidarnos a nosotros mismos y de todo esto, pero vamos a ejemplificar cosas como muy puntuales, donde el ser humano, tanto biológico como una situación de salud mental, requiere todas estas cosas básicas y tener contemplado, hacer chequeos constantes para que nosotros como individuos pues siempre estemos como de una manera sana y también para que entendamos el por qué nos pasan cosas y que nos parece que estamos mal o que no sabemos qué está pasando o que le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a nosotros o al mundo, pero no nos damos cuenta de las cosas malas que están sucediendo por no estar haciendo todo este chequeo constante de lo que no estamos monitoreando, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de aprender a conocernos, aprender a cuidarnos, aprender a saber qué necesitamos que en nuestro cuerpo biológico, tanto mental como físico, las cosas que necesitamos estar monitoreando para que nos sintamos bien. Y esas son cosas importantes en el autocuidado. Y también hay cosas que ni siquiera, no sé, a lo mejor ahorita podríamos hacer un check-out de cosas que a lo mejor no vienen incluidas en esto, pero podrían ser otra parte importante, ¿no? Bueno, en la parte del autocuidado es importante primero comprender que no estamos diciendo que si prestas atención a esto, todo mágicamente saldrá bien. En realidad no es así. Hay un contexto alrededor que va a influir. No es lo mismo intentar tener autocuidado si vives en México, a si vives en Palestina, o a si vives en Filipinas, o a si vives en Suecia. Dependiendo de dónde nos encontremos, hay circunstancias a nuestro alrededor que pueden dificultar en mayor o menor medida o facilitar en mayor o menor medida estas sugerencias de autocuidado. Sin embargo, cuando llegamos al ámbito de la psicoterapia, lo que buscamos es, más allá de ese contexto o tomando en cuenta ese contexto, identificar cuáles son las cosas que las personas pueden empezar a hacer para comenzar a sentirse un poco mejor. Cuando alguien viene al consultorio, generalmente lo primero que yo determino es cómo, qué tanto se están cuidando, qué tanto se están procurando, qué tanto de alguna manera tienden, tanto en acciones concretas como en su forma de pensar, qué tanto son duros o duras consigo mismas y qué tanto de alguna forma hay que hacer ajustes en estas partes. Un ejercicio habitual que yo pongo es que atención en primer lugar a tres aspectos, ya luego viene el cuarto y el quinto que son complementarios, a tres aspectos que considero que son imprescindibles de inicio, que es la alimentación, el descanso y el nivel de ejercicio. Y lo que habitualmente hacemos en el ámbito de la psicoterapia es dejar algunos ejercicios, un ejercicio muy simple en donde la persona, como experta en su vida cotidiana, en su vida cotidiana, en su día a día, puede identificar cuáles son los pequeños ajustes que tienen que hacer en cada uno de estos rubros. Porque alimentación, descanso y ejercicio son los básicos con los cuales comenzamos a trabajar, porque nuestro cerebro, que es similar a una batería del celular, una batería del automóvil, una batería en general, requiere cierto nivel para un funcionamiento óptimo. Y las emociones habitualmente lo que hacen es que van disminuyendo drásticamente ese nivel de energía. Por ejemplo, cuando tenemos depresión o cuando tenemos tristeza, una tristeza profunda, que a lo mejor todavía no llega a depresión porque no cumple con los parámetros mínimos establecidos para etiquetarla de esa manera, que uno de ellos es que por lo menos tengas 3 meses constantes con esta sensación. Cuando tenemos una situación de depresión o una situación de mucha tristeza, la batería de nuestro cerebro se agota muy rápido. Por eso en muchas ocasiones no queremos salir de la cama y no queremos hacer muchas actividades. No es que seamos apáticos ante la vida, no es que no nos importe la vida, simplemente es que la batería de nuestro cerebro ya no tiene suficiente batería. Entonces, se requiere mucho
cuidado con estos aspectos, porque en muchas ocasiones cuando la gente se aboca demasiado a su ámbito laboral o se aboca demasiado a cuidar de otros, por ejemplo, bebés recién nacidos o personas de la tercera edad que están enfermos o situaciones de personas que tienen alguna discapacidad y que requieren que la persona esté todo el tiempo ahí, estas personas que se convierten en cuidadoras son las que se ha encontrado que en muchas ocasiones son las que peor autocuidado tienen. Entonces, en muchas ocasiones, a mí que no me toca cuidar a nadie, puedo tener deficiencias en mi autocuidado. Sin embargo, si me toca cuidar a alguien, generalmente esas deficiencias se incrementan. Entonces, seas cuidador, cuidadora o no, estos tips que te daremos sobre la parte del autocuidado seguramente te pueden ser de utilidad. Claro. Y aquí tengo una pregunta respecto al autocuidado y en el manejo de otras personas a las que tú estás cuidando también pueden implementarse, o el hecho de que tengas la obligación de tener el cuidado con estas personas y que no tengas el propio cuidado lleno, con estas casillas llenas, por decirlo así. ¿Hay alguna táctica o técnica para poder, hay algún equilibrio y que no te sientas tan mal o que se decaiga todavía más? Bueno, tradicionalmente lo que hacemos es tratar de enseñarle a la gente que, paradójicamente, lo primero que tienen que hacer es estar bien ellos para poder cuidar mejor al otro. La metáfora que habitualmente se utiliza es como cuando vas en los aviones, te dicen en caso de alguna falla en la oxigenación del avión, se desprenderán las mascarillas de la parte superior de cada uno de los asientos. Si tú vas al lado de una persona con alguna discapacidad o algún niño o alguna persona mayor, primero tú ponte la mascarilla para que luego le ayudes a ponérsela, porque al revés no será factible. Entonces, siempre la sugerencia es pedirle a la gente que la estrategia que implemente es primero yo, luego el otro, en ese estricto orden, en ese estricto sentido, que es diferente a primero yo, luego yo, después yo, al final yo y al último el otro. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es primero yo y luego el otro, en el sentido de que precisamente como tu objetivo es cuidar al otro, ayudar al otro, estar para el otro, sí o sí necesitas estar bien para poder a largo plazo estar para el otro. Es muy común, por ejemplo, cuando tenemos algún familiar hospitalizado, que la gente que está cuidándole va al hospital y en ocasiones no desayuna, no come, no cena, porque quiere estar 24 horas junto a la persona que está enferma. Y generalmente si el círculo o el entorno es numeroso, pues de repente llega alguien a relevar y esa persona entonces puede ir a comer. Y sin embargo hay gente que se niega, ¿no? Hay gente que dice, no, yo aquí me quedo. Y entonces justo lo que intentamos es que la gente entienda que precisamente pensando en que este cuidado quizás se extienda durante muchos días, semanas, meses o años, requerimos que esa persona siga viva, la que cuida al otro, a otra, que siga viva durante todos esos años. Entonces para ello necesitamos que se ponga en primer lugar, no por egoísmo o egocentrismo, sino precisamente por querer cuidar al otro. Porque si uno que cuida no está bien, obviamente tampoco podrás hacer bien tu labor de cuidado del otro. Y un entorno en el cual vivimos cotidianamente, como es el mexicano y latinoamericano en general, en donde hay mucho machismo, se ha acostumbrado que las mujeres, por ejemplo, son las últimas en comer. Son las que preparan, son las que sirven, son las que atienden, y son las que comen al último. Y entonces parte de lo que se intenta es que comprendan que si no quieres cambiar toda esa tradición, vamos a hacer el pequeño ajuste de, bueno, tú cocinas, primero te apartas la parte que vas a comer, y a lo mejor después sigues haciendo todo el ritual que habitualmente haces, atiendes, sirves, atiendes, y ya luego comes. Sin embargo, como ya desde el principio te apartaste, una buena cantidad de proteína, un buen trozo de eso que te toca comer,
ya ahí ya estamos cambiando un poquito la dinámica del autocuidado, mejorándola, porque es muy común que, sobre todo en algunas poblaciones no citadinas, la mujer es la última en comer y en muchas ocasiones se queda sin comer, porque ya lo que queda ya no es nutritivo, ¿no? Ya quedó solo como desperdicio. Lo que Y sobra. y al día de hoy sigue ocurriendo. Sí. Entonces creo que es importante empezar a verlo desde una perspectiva también distinta. Y creo que también el punto es en cómo nos educan y en general, porque tanto a hombres como a mujeres nos educan que nosotros debemos ponernos como el héroe, y el héroe es la persona que se sobaja a lo mejor ante otros en algún punto, ¿no? Sobre todo a las mujeres en este concepto, por ejemplo, de la comida. Nosotros, si estamos haciendo un buen papel como mujer o como esta situación de ser la buena mamá o con el estándar de ser la buena mamá, y eso nos pone en un papel de glorificación, como muchas veces se les glorifica a estas abuelitas de antes, o esta mujer que cumple todo esto, el rol perfecto a la perfección, esa parte de sumisión o glorificación heroica, como lo que se maneja en el Día de la Madre, cómo se ve este planteamiento donde los regalos son electrodomésticos, la mamá que dejó de hacer las cosas porque nosotros comiéramos. Y eso también es una situación compleja, porque al final del día, sí, inclusive a los niños, yo siempre he hecho el comentario de que si tú no te sabes valorar como individuo, ni a tus hijos les vas a enseñar que tampoco te valoren. Y si no te dejan comida porque no ven que no has comido, que no has apartado tu plato, tú no has estado comiendo con ellos en conjunto, o inclusive estás al pendiente de que si ya se les acabó una tortilla, las mujeres no se sientan a comer en familia porque están al pendiente de calentar, de que todo esté bien, de que todo esté correcto, de que está la temperatura correcta, y si tú no estás, pues si tú estás sentada, no puedes esperar a que las tortillas estén calientitas, por ejemplo, en un lado mexicano. No sé cómo sería en otras culturas, pero yo creo que no va a estar tan lejos de la realidad en general. Y esto también lo veo reflejado en que hay muchas personas también de la tercera edad, que mujeres sobre todo ya se encuentran solas, se encuentran con muchas necesidades, vulneradas, y que no cuidaron de sí mismas lo suficiente, ni con todos estos puntos que mencionas, porque sobreprotegieron a sus hijos, y sus hijos hoy, adultos funcionales, inclusive con recursos, no las ven como una mujer de valor o con un autocuidado, ni ellos procuran un cuidado de ellas. Y es bien triste que al final del día también hasta echan la bolita de ver a qué hermano lo cuidan o quién se cuida, porque ni siquiera ellas mismas tuvieron el punto de procurar que todo su futuro pudiera ser funcional, o procurar su propio futuro, decir si iba a tener dinero para pagar su vejez, si iba a tener dinero para ver quién la ayudara, a lo mejor conseguir a alguien que la ayudara para tener cosas físicas, que tuviera un cuerpo saludable. Me encuentro con muchas personas que nunca hicieron ejercicio porque pues no tenían tiempo, porque era el trabajo, los hijos, el marido, nunca cuidaron de sí mismas en ese aspecto. Y qué triste que inclusive dándoles todo y dando todo de sí, dando lo mejor y siendo la heroína típica, mamá funcional, heroica, que se establece, la mejor mamá, y como individuo se anuló, ya en su vejez no funciona, no es que no funcione, no es cuidada, y esa misma persona no sabe cómo mantener su individualidad y manejar un autocuidado de manera sana, que además por la situación ya de vulnerabilidad de la vejez es mucho más complejo. Sí, efectivamente, en muchas ocasiones no se ha manejado de la forma más idónea. Sin embargo, la responsabilidad no es de la mujer como tal, sino es del sistema que le ha enseñado a la mujer que eso es lo que tiene que hacer. La parte del autocuidado estaría 180 grados frente
de el sacrificio. Y lo que la cultura machista en la que vivimos nos ha enseñado es que la mujer está hecha para sacrificarse. Entonces, aunque en la realidad es la mujer la que tiende a ser la cabeza de la familia, siempre tiene que estar un poco como en una lucha entre mostrar fortaleza, pero al mismo tiempo hacer actividades que la ponen en una posición de sumisión, de inferioridad con respecto a los demás, de su propia familia. Entonces creo que lo que requerimos, tanto hombres como mujeres, es entender que la parte del autocuidado es fundamental, que sobre todo en el caso de las mujeres han sido entrenadas probablemente toda su vida para no prestar atención al autocuidado, sino al contrario, a sacrificarse por los otros. Y entonces lo que hacemos en la psicoterapia es ayudarles a entender poco a poquito la relevancia del autocuidado, incluso inicialmente un poco en la misma línea de ayudar a los demás. Es decir, tú quieres ayudar a tu mamá, tú quieres ayudar a tus padres, tú quieres ayudar a tus hermanos, tú quieres cuidar a toda tu familia. Bueno, pues es importante que sigas viva durante muchos años para que puedas hacerlo. Entonces vamos a empezar a que aumentes tu autocuidado precisamente para lograr eso. Y ya una vez que empezamos, pues se sigue trabajando para que la gente ya no siga con el autocuidado pensando en los otros, sino que inicialmente ya lo empiece a ver como una finalidad personal, como una relevancia personal. Sin embargo, pues lo primero es que empiecen, ¿no? Y en muchas ocasiones en la psicoterapia se utilizan algunas de las ideas que las consultantes, porque la mayoría de las personas que acuden a la psicoterapia son mujeres, se utilizan algunas de las ideas que ya las consultantes vienen trayendo consigo, un poco como para apoyarnos en esas ideas, para que la gente empiece, para que la gente arranque. Ya cuando se gana más confianza en el psicoterapeuta o la psicoterapeuta, ya es factible entonces empezar a cuestionar con mayor profundidad este tipo de ideas. Al principio, digamos que nos apoyamos un poco en algunas de ellas para no moverle todo el mundo o todo su mundo a la gente, ¿no? Porque al final, si hacemos eso desde el principio, probablemente ya no regresará a una siguiente sesión. Igual con las ideas religiosas, aunque en muchas ocasiones los psicoterapeutas o las psicoterapeutas no tenemos alguna religión en particular, o no creemos o no profesamos ninguna religión, respetamos las creencias que la gente trae y tratamos un poco de compaginar las sugerencias terapéuticas con las sugerencias de sus religiones para que vayan en la dirección del autocuidado. Entonces, ya más adelante, pues veremos si algunas de esas ideas les están impidiendo precisamente el autocuidado para que las empecemos a cuestionar. Sin embargo, del inicio tratamos de no ser tan rudos, porque creo que a veces al hacerlo de esa manera terminamos ahuyentando a la gente de los procesos de psicoterapia. Y creo genuinamente que esa no es la intención. Si alguien quiere ir a un lugar donde le griten y lo tratan mal, pues puede meterse, no sé, a CrossFit o al ejército, algo así, y no necesariamente ir a psicoterapia. Creo que la psicoterapia lo que busca es ser un espacio donde haya empatía, donde haya compasión, donde haya escucha atenta y una comprensión del contexto, y que la persona no se sienta atacada. Al contrario, que se sienta entendida, apoyada, y que tenga una guía de por dónde empezar a cambiar. Entonces, recapitulando un poco en la parte del autocuidado, lo que hacemos en el ámbito terapéutico es invitar a que la gente haga una tablita con 3 columnas, alimentación, descanso y ejercicio, y que identifique cuáles serían 5 pequeñas acciones que puede hacer para mejorar en el día a día, sin necesidad de cosas muy complejas. 5 pequeñas acciones que puede hacer o dejar de hacer para mejorar su alimentación. 5 pequeñas acciones que puede hacer o dejar de hacer para aumentar su descanso o mejorar su descanso. Y 5 pequeñas acciones que puede hacer para mejorar, hacer o dejar de hacer para mejorar su ejercicio. Y ahorita, en
siguiente participación haré algunas acotaciones, sobre todo en la parte del descanso, porque a veces pues pasan desapercibidas, y creo que cuando la gente empieza genuinamente a mejorar su alimentación, su descanso y su ejercicio, la mitad de sus problemas empieza a desaparecer. No es magia, simplemente es empezar a centrarse en aquello que pueden tener un poquito más de control, que es en su alimentación, su descanso y su ejercicio. Claro. Por eso empezamos por ahí. ¿Cómo ves? Okay. Entonces, por ejemplo, el capítulo pasado que habíamos hablado acerca de la pirámide de Maslow, esto sería como cubrir las necesidades biológicas, físicas, en las cuales nosotros nos sentimos, primero como individuo, el autocuidado se mantendría en esta parte de biología individual, ¿no? Y ya de ahí también entraría como, yo creo que sería un autocuidado, saber dónde vamos a vivir y sentirnos seguros con ello, ¿no? O sea, que tengamos como una situación de resguardo, un resguardo físico, un hogar, y ahí también, bueno, al menos yo considero que es parte importante de una seguridad, que te sientas seguro dentro de tu hogar, que las habitaciones sean seguras, también porque el hecho de que tengas un lugar seguro, que el ambiente no sea un lugar peligroso, no sea un lugar donde haya demasiado asalto, donde no sea un lugar donde haya muchas situaciones de tener inclusive privacidad de cierto punto, ¿no? Un área a lo mejor pequeña, pero que tenga cierta privacidad, un área donde sientas tu espacio, tu individualidad, puedas tener algo así. Creo que también es importante para una situación de autocuidado, porque también te da este equilibrio mental, ¿no? O sea, más allá de una situación biológica, también tenemos que cuidar la salud mental, y ciertas participaciones en este aspecto podría funcionar el hecho de tener un espacio seguro donde tú tengas un resguardo de tu individualidad. Otra parte también importante que me parecía que en algún momento cuando estuvimos en terapia, era como necesitas salir a caminar y que te dé el sol, o sea, necesitas una ventana, o sea, en serio, es chistoso, pero no sabes, una ventana ayuda mucho. Mínimo una ventana, que puedas tener algún lugar donde refrescarte, donde tengas aire, donde tengas una plantita, ver cosas verdes, ayuda muchísimo, muchísimo, mucho. Tener un espacio donde te puedas sentir otra vez conectado con la naturaleza. Eso es parte fundamental, donde también te conectes otra vez con tu parte de humana, con tu parte de animal, inclusive que te sientas conectado con la naturaleza, y con esta parte donde no todo es las cosas materiales, no todo es comprarte un nuevo teléfono, comprarte el nuevo, no sé, todo eso que al final del día podría funcionar para sentirte un ratito mejor, pero creo que genuinamente es esa situación biológica que los seres humanos, también psicológicamente, con mercadotecnia lo sabe, las cosas verdes, la naturaleza, el olor a las plantas y toda esta situación funciona más para reconfortar y dar tranquilidad a cualquier ser humano, y dura más que una compra express. Eso es algo que todo el mundo en cuestión psicológica lo sabe. Y también eso son partes fundamentales para poder también tener un cierto autocuidado mental y sanidad mental. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la problemática? Que en ocasiones no podemos tener estos entornos seguros, ¿no? Si yo vivo en una colonia peligrosa y no tengo en ese momento posibilidad de moverme, bueno, la idea es un poco como no enfocarme tanto en ellos, sino enfocarme un poco más en la circunstancia que sí está más bajo mi control, que es a lo mejor qué cosas elijo para comer, qué cosas elijo para cómo trato de descansar y cómo trato de ejercitarme. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en estos tres ámbitos, por ejemplo, la alimentación, todos nosotros sabemos pequeñas cosas que estamos haciendo o dejando de hacer que impactan negativamente nuestra alimentación. Por ejemplo, tomar cosas muy azucaradas o refrescos, o no tomar suficiente agua. Ese tipo de pequeñas acciones son las que precisamente por ahí empezamos. Le pedimos a la gente que anote 5 pequeñas acciones para hacer o dejar de hacer para mejorar su alimentación. En la parte del descanso no se refiere únicamente a la parte de dormir, también se refiere a la parte de hacer actividades por mero ocio, mera recreación, que entra en la parte de descanso. Por ejemplo, ver series, ver películas, salir a caminar.
cosas que lamentablemente el sistema identifica como pérdida de tiempo. Y precisamente por eso mucha gente ya no se da tiempo de hacer eso. O generalmente si lo hace mientras realiza otra actividad. ¿Por qué? Porque como es una pérdida de tiempo y yo no puedo perder tiempo, entonces tengo que hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, hay gente que ve series mientras está estudiando. Y bueno, en realidad no estás viendo tu serie. Sí, porque la tengo ahí de fondo. Sí, pero no estás verdaderamente prestando atención ni metiéndote de lleno en la película o en la serie, en la trama de la misma. Entonces, en este rubro hay muchas sorpresas porque la gente piensa que el descanso únicamente se refiere a dormir. ¿Sí? Que aún así, si solo se refiriera a dormir, seguramente habría muchas pequeñas modificaciones que la gente podría hacer. Sin embargo, cuando se le dice no solo incluye el descanso o dormir, sino esas actividades recreativas, de ocio, la gente encuentra muchas pequeñas acciones que puede hacer o dejar de hacer para verdaderamente descansar mejor. Y en la parte de ejercicio, pues empezamos con cosas muy sencillas, como caminar un poquito más, subir un poquito más escaleras, realizar actividades que de alguna manera nos permitan no ser tan sedentarios, porque lamentablemente muchos de nosotros tenemos actividades laborales que implican que durante horas seguidas estemos sentados. Entonces lo que buscamos es precisamente poner pausas, poner alarmas para que cada hora, por ejemplo, la gente se pare, por lo menos se pare, y ya luego se puede volver a sentar, o se pare y dé una pequeña caminata. Como tú lo mencionabas, en muchas ocasiones ayuda a hacerlo frente a entornos donde hay vegetación, ¿no? Caminar en entornos llenos de vegetación, porque eso a la vez que oxigena más nuestro cerebro, también busca o genera una relajación más profunda, que también eso podría contar un poco como descanso. Entonces, si nos percatamos de estos 3 aspectos, son relativamente sencillos, y una vez que tenemos el listado de alimentación, descanso y ejercicio, el siguiente paso es que los enumeramos. Ponemos el 1, le asignamos el 1 por columna a la actividad más sencilla. Por ejemplo, a lo mejor mi actividad más sencilla es tomar un vaso con agua más al día. Entonces, esa como es la más sencilla de todas las que anoté, a esa le voy a poner el número 1. A lo mejor en descanso es darme 15 minutos para ver una serie que desde hace rato quiero ver y no me he dado el tiempo para ello, ¿no? Y tratar de solo ver la serie 15 minutos. Entonces, a lo mejor esa, como es la actividad más sencilla, le pongo 2. Y en ejercicio, a lo mejor la actividad más sencilla que puedo hacer es caminar 5 minutos. En lugar de tomar un taxi del metro a mi trabajo, a lo mejor camino esos 5 minutos o esos 10 minutos. Entonces, esa, como es la actividad más sencilla, le pongo el 1. Y entonces lo que se hace, ya que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, lo que se hace es, en la semana 1, me enfoco en el número 1 3 veces por semana. Como mínimo. Puedo hacerlo más, pero para tener palomita, tenemos que hacerlo 3 veces por semana. En la semana 2, procuraré seguir haciendo el 1, aunque ahora mi foco, mi atención, es lo que puse en el número 2. En la semana 3, lo que puse en el número 3, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que luego de esto habrás hecho en 5 semanas 15 nuevas actividades que a tu cerebro le empiezan a decir si hay un chorro de cosas que puedo cambiar, si hay un chorro de cosas que puedo hacer. ¿Para qué? Para cuidarme mejor, para quererme un poquito más, para prestarme más atención. Y entonces ocurre algo maravilloso, que es que la gente se empieza a entusiasmar y se empieza a motivar a hacer cambios más drásticos. Ya no, digamos, obligados por un ejercicio terapéutico, sino ya motivados porque empezaron a ver que pequeñas acciones generan algún tipo de cambio. Y entonces se meten al gimnasio, cambian su colchón, si es que están en posibilidades de hacerlo, van con el nutriólogo en la parte de alimentación, si es que están en posibilidades de hacerlo. Y entonces todo esto... al psicólogo. Ajá, o empiezan a ir al psicólogo, aunque bueno, si vienen conmigo, este es uno de los primeros ejercicios que hacemos, Sí. Porque esto ayuda a que la gente empiece, quizá por primera vez en su vida,
a ponerse en primer lugar, más no desde una perspectiva de sentirse egocéntricos o egoístas con ello, sino al contrario, entendiendo que en muchas ocasiones, precisamente para cumplir todos esos compromisos que tienen con su entorno, de cuidar a sus padres, cuidar a sus hermanos, estar ahí para ellos, pues requieren seguir estando y estar bien. Entonces, este es un poquito como el enfoque que damos en el ámbito terapéutico, y ahorita, ya antes de finalizar, les daré los otros 2 puntos que también es importante tomar en cuenta adicional a esto, aunque estos 3 son los fundamentales. Ok. Y con respecto bueno, el hecho de aprender a cuidarnos, ¿implica alguna situación como de la autoestima? O sea, el hecho de que nosotros tengamos cierto valor, que bueno, la autoestima ya habíamos platicado un poco de ello, la autoestima desde a nosotros querernos mucho, pero que no nos enseñen como estos puntos a lo mejor, o simplemente como hay una baja autoestima y tampoco las otras personas tienen una estima adecuada para nosotros, por eso no nos queremos cuidar, o qué hay con respecto a este tema de la autoestima y el autocuidado. Bueno, la parte de la autoestima, si bien es cierto que es un tema recurrente en el ámbito de la psicoterapia, en muchos modelos terapéuticos ya no le damos tanta predominancia, porque entendemos que gran parte del cómo me veo ni siquiera es cómo me veo yo a mí mismo, sino cómo me han dicho que me tengo que ver. Es decir, gran parte de la imagen que tengo de mí es simplemente una proyección de lo que mi sociedad o el sistema en el que vivo me ha dicho que tengo que percibir. Ejemplo, hay gente que se siente muy a gusto con su peso, aunque no necesariamente sea el mismo que aparece en las revistas. Sin embargo, le han hecho creer que ese peso está mal y que tiene que esforzarse por llegar al peso idóneo de las modelos que aparecen en esa revista. Y entonces resulta que podría parecer que su autoestima está baja. ¿Por qué? Pues porque no se siente muy a gusto con su peso. Sin embargo, cuando exploramos el por qué no se siente, nos damos cuenta de que en realidad sí se sentía, pero fue tanta la presión social que empezó a dejarse de sentir. Entonces, hay ocasiones en donde la gente que parecería que tiene una baja autoestima, de origen no tenía esa baja autoestima, y a veces lo único que necesitamos es quitarle, más que levantarle la autoestima, es quitarle un poco como esas cargas sociales que viene aguantando desde hace mucho tiempo. Es empezar a cuestionar esas ideas que de alguna manera no le permiten que su autoestima sana sea tan evidente. Entonces, en muchas ocasiones, la parte de la autoestima ya no se ve como algo que sí o sí tenemos que mejorar, sino se ve como algo que probablemente no mejora porque venimos arrastrando muchos prejuicios sobre nosotros mismos o sobre los demás o sobre nuestro entorno, y que en muchas ocasiones cuando empezamos a soltar esos prejuicios, nuestra autoestima, que en general puede ser sana, empieza a salir a flote. Entonces es un trabajo como diferente, porque en muchos otros modelos tú vienes con una baja autoestima porque algo has hecho mal, es tu culpa, y entonces tienes que trabajar mucho para volver a poner esa autoestima en un nivel idóneo. Y aquí parece que tienes una baja autoestima porque vienes cargando con muchos prejuicios y muchas ideas con las que no necesariamente coincides, pero las has escuchado tanto que ya no las cuestionas, y entonces las cuestionamos, las sueltas, y en automático tu autoestima empieza a mejorar, pero no es porque en realidad estés haciendo un gran esfuerzo por mejorar la autoestima, sino más bien para soltar las anclas que impedían que esto saliera a flote. Entonces creo yo que es un trabajo menos patologizante, es decir, no partimos de la idea de que la persona tiene una baja autoestima porque algo hizo mal, sino más bien porque ha tenido un contexto bastante fuerte, negativamente hablando, que le ha llenado de ideas negativas sobre sí misma, o sea, sobre sí mismo. Y paradójicamente, cuando hacemos este trabajo desde esta óptica, lo que encontramos es gente
que empieza a recuperar su buena autoestima que tenía en el pasado y a darse cuenta de que en realidad nunca la perdió, simplemente estaba como muy abajo de toda esa serie de ideas que venían cargando. Entonces es interesante porque a mí me parece que es una postura mucho más amable, mucho más empática, mucho más compasiva y que a la larga da un mejor resultado que pensar que la autoestima es como un músculo que se tiene que fortalecer y que tienes que hacer 30 repeticiones, 20 series para lograrlo. Aquí no, aquí más bien es como una escultura, quitar eso que está extra y que no permite apreciar el trabajo de la escultura que está en el fondo. Es que sería más bien quitar el prejuicio o lo que se está intentando obtener de la otra persona, pero otra persona quiere obtener de ella. Es que a veces lo veía, por ejemplo, en el ejemplo de la mujer que lo entregó todo por sus hijos, ¿no? Y que se quitó como su individualidad. Ahí, digo, ¿por qué lo hacen, no? ¿Una baja autoestima o es porque al final del día la estima que ella se tenía era bajo el prejuicio de ser la madre exitosa, de ser la buena madre, ¿no? Entonces ella consideraba que valía más siendo esta madre de que deja todo y siendo la heroína que cuidándose a sí misma. Sí, y entonces su autoestima, pues digamos que estaba bien, ¿no? Porque pues estaba haciendo lo que le habían enseñado que tenía que hacer. Entonces no es tanto que tuviera un problema de autoestima, simplemente que estaba enfocado en algo que a la larga iba en su prejuicio, ¿sí? Que es un nulo autocuidado. Entonces lo que hacemos es un poco como focalizar en otra dirección estas motivaciones que la gente tiene y generalmente eso termina dando un resultado mucho más idóneo en el cual logran cierto equilibrio, porque tampoco necesariamente es ahora irme del otro lado y hacer la vida imposible a los que quiero. Simplemente sigo dándoles lo mejor de mí, a la par que me empiezo a dar a mí también lo mejor de mí. Es encontrar un equilibrio que nunca va a ser perfecto. Sin embargo, pequeños avances en esa dirección, creo yo, que son mucho mejores que no intentarlo. Claro. Entonces, en muchas ocasiones, estas personas, sobre todo mujeres, que terminan sacrificándose por los otros, lo hacen no porque carezcan de autoestima, sino porque se les ha enseñado que eso es lo que les toca hacer y probablemente su autoestima está bien. El eje en el que gira la autoestima es que ellas se sacrifiquen. Exacto. Y como se están sacrificando un buen, pues, todo bien, ¿no? Entonces lo que hacemos valen más. Sí, exacto. Entonces lo que hacemos es un poco como que cuestionen esas ideas y pues probablemente no hay nada que hacer con la autoestima. La autoestima está en un nivel adecuado. Lo que no es adecuado es el objetivo final o el cómo se está logrando. Porque a lo mejor puedo justo estar para los otros, tratando de estar lo mejor posible, lo más sana posible, vivir la mayor cantidad de años posibles. Y entonces ya con eso vamos modificando un poquito las acciones del día a día. Porque al final esa es la intención de la psicoterapia, generar no estrategias que solo duren un mes, o 2 meses, o 3 meses, sino estrategias que puedas asumir factibles toda la vida. Igual que una sana alimentación. No es lo idóneo pues solo hacer ciertos cambios un mes. Lo idóneo sería algo que fuera sostenible en el tiempo. ¿Para qué? Para que así puedas obtener los resultados idóneos que se verán con el tiempo. Claro. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que vivimos en un sistema en donde todo se quiere rápido, o nos han enseñado a querer todo rápido, y por eso en ocasiones la impaciencia es elevada. Sin embargo, bueno, los 3 factores que habíamos comentado, alimentación, descanso y ejercicio, se complementan para finalizar con otros 2 factores, que el cuarto sería un chequeo por lo menos anual, el idóneo sería 2 veces al año, sin embargo, por lo menos 1 vez al año, hacerte estudios de sangre, estudios de orina, para determinar si hubiese alguna enfermedad o alguna modificación que hacer en la parte de la alimentación, que en ese caso pues sería ir con un nutriólogo o nutrióloga, para hacer una buena
dosificación de los alimentos, y para verificar que no haya alguna enfermedad pues complicada, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si yo hago esos estudios y me doy cuenta de que estoy enfermo de algo serio? Pues me alegraré de que lo hice a tiempo, porque probablemente si hago esto año con año, detectaré con cierta antelación posibles enfermedades que puedan poner en riesgo nuestra vida. Claro. Y ese sería el cuarto. Y el quinto es darme tiempos, ya sea que esté cuidando a otros o que esté con un bebé recién nacido o que esté ayudando a otras personas con discapacidad, aún así, darnos tiempo, por lo menos una vez a la semana, para hacer actividades en conjunto con otras personas que no tengan que ver con cuidado. Ir al cine, ir a bailar, ir a hacer ejercicio con otros, ir a tomar un café. Estas actividades que no necesariamente tienen que ser sociales, puedes hacerlo de forma individual. Por ejemplo, hay gente que le gusta ir al cine solos. Uh-huh. Puedes ir al cine solo. No hay mayor problema, no tiene que ser a fuerza en conjunto. Porque a veces también vivimos en una sociedad que privilegia las actividades en conjunto y aquellos que somos más partidarios de hacer actividades individuales, que somos más introvertidos, pues sentimos que o voy con mis amigos o no cuento. Uh-huh. Y no, o no puedes. O te hacen en la carita así de, órale, ¿por qué estás solo? Sí. ¿No? Por ejemplo, en un restaurante, cuando uno entra, uh-huh. Puede que te hagan la pregunta, ¿no? ¿Vienes solo o esperamos a alguien? Como que en automático se ve raro que alguien vaya solo a comer, que alguien vaya solo a tomar un café o que alguien vaya solo al cine. Y me parece que, bueno, aunque eso ya está cambiando, sigue siendo para algunas personas un poco extraño. Sin embargo, es uno de los factores también más importantes que se requieren. Darme tiempo para este tipo de actividades. Que a veces los cuidadores, sobre todo los que cuidan a otros, están tan cansados que cuando tienen un día libre lo único que quieren es ir y dormir. Uh-huh. Bueno, se entiende, ¿no? Sin embargo, si esto es constante, imaginemos una persona que tiene a su cuidado a su papá o a su mamá y que durante todo un mes se sintió tan cansado que teniendo un día libre en donde a lo mejor esa persona era cuidada por alguien más, teniendo un día libre, lo único que quería era dormir, eso nos está indicando que en el día a día el esfuerzo que está teniendo es demasiado elevado y entonces lo tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque en teoría tu cerebro debe también tener suficiente energía para poder querer hacer esas actividades de esparcimiento. Claro. Entonces también eso es un indicativo de que a lo mejor en el día a día me estoy pasando de las horas idóneas de trabajo, que implicaría a lo mejor tener que contratar a alguien más para que me ayude con el cuidado de la otra persona, o dejar uno de mis 3 trabajos porque al final pues aunque quizá me está dando más dinero, está acabando finalmente. Entonces, al final lo que hacemos en la psicoterapia es ayudarle a la gente a que vea desde una perspectiva un poco más amplia lo que está haciendo en el día a día y que se enfoque en aquello que puede empezar a mejorar, sin olvidar que hay un contexto que cuenta y cuenta mucho. Y lo que logramos en muchas ocasiones es que la gente empiece a hacer esos pequeños cambios y luego se motive solita a hacer cambios un poquito más drásticos y mejores. Ok, sí, pues eso me parece importante en general, que las personas se sepan cuidar y que tengan como este chequeo, ¿no? Y digo, son diferentes chequeos a lo mejor del cuerpo respecto a las mujeres y los hombres. Recuerden que las mujeres se tienen que hacer Papá Nicolau y la mastectomía ya a partir de los 30 para arriba, y eso también es importante que se dé una vez al año. El cuidado de los dientes y por lo menos con el dentista. Yo creo que algo importante también aquí es que obviamente tener como estas situaciones, hay muchos institutos gratuitos donde puedes estar haciendo revisiones que generalmente no son los idóneos aquí en México, pero bueno, pues si de algo a nada, a lo mejor algo es lo que se necesita. Y también estar haciendo estos chequeos, y recuerden que no se esperen a la enfermedad, sino cuando empieza ya una molestia, ir inmediatamente a hacer una revisión.
porque cuando empiezan ya con una enfermedad, o sea, cuando ya quieres tapar el hoyo después del niño ahogado, pues es más complejo, aumentan los gastos y no sería una situación de autocuidado, más bien ya sería una situación de, pues, ya es emergencia, ¿no? Es algo importante que también en este punto del autocuidado sepamos detectar el foquito amarillo antes de empezar el rojo y que en dado caso tengamos esta conciencia, porque es una conciencia así como la conciencia vial, la conciencia ecológica, conciencia en otros aspectos, tener esta conciencia del autocuidado para estar siempre haciendo como chequeos. Bueno, si no puedo hacer una cosa, a lo mejor puedo estar monitoreando en otro aspecto o simplemente estar buscando las oportunidades que en el momento en el que yo pueda me mueva al lugar donde me sienta más segura. En el momento en el que yo pueda empiezo a comer cosas más sanas. En el momento en el que yo pueda, empiezo a hacer ejercicio en una función en la que me acomode más, ¿no? A lo mejor hay muchas personas que tienen discapacidades, ¿no? O no tienen la capacidad de moverse libremente con todas las articulaciones. Entonces, a lo mejor es una situación de nado. Nadar creo que funciona mucho mejor para las personas que no tienen tanta movilidad. Hacer ejercicio con poquitas pesas, desde tu casa inclusive, con las cosas que se pueden. Eso sí, creo que la mayoría de nosotros ya tenemos como cierta situación de un teléfono celular, conexión a internet, que por poquito pues ya te van enseñando ciertas cosas. Entonces, buscar opciones, buscar alternativas donde nosotros tengamos una cultura del autocuidado y que también busquemos información sana, porque también creo que ahora las redes sociales, con esta situación donde el algoritmo maneja una técnica donde solamente te colocan información que a ti te gusta y que solamente te dan contenido. Tú tienes que buscar el contenido adecuado, tú tienes que buscar páginas adecuadas, páginas que sean de salud y que tengan una situación oficial, con alguien que tenga un registro de salubridad, un registro donde que ellos saben tener licencias. Por favor, no solamente busquen en TikTok, no solamente busquen inclusive en YouTube, ¿no? O sea, nosotros somos una página donde podemos darle las referencias en general. Carlos tiene un título en psicología, podemos darles explicaciones genéricas, generales, pero no se queden con esta última palabra. Nosotros como canal, nosotros queremos incentivar la información y que ustedes busquen por su cuenta y que ustedes busquen más información y que se enlacen con estas instituciones que son formales y que tienen la información adecuada para que sepan acerca del autocuidado. Nosotros podemos darle una palabra, pero ustedes sí nos gustaría que tengan una búsqueda acerca de toda esta información y que hagan sus propias conclusiones, porque nosotros lo único que queremos es que ustedes se sientan bien y que puedan identificar estas cosas y que tengan una capacidad de análisis y autocuidado. De hecho, es esta situación de querer fomentar el autocuidado como tal. Pues no sé si quieras agregar otra cosa más, Carlos. Pues solo invitarle a la gente a que se ponga en primer lugar, primero ellos, luego los demás, que recuerden los factores que es alimentación, descanso, ejercicio, que se complementan con análisis por lo menos una vez al año, aunque el video son mínimo 2, y como tú decías, también ir al dentista, ir al podólogo, ir al médico en general para chequeos constantes. Y el quinto, pues no olvidar las actividades de esparcimiento, que pueden ser individuales o grupales. Y creo, grosso modo, que si empezamos por cualquiera de estos factores, o todos ellos juntos, vamos a mejorar significativamente el autocuidado y, paradójicamente, vamos a poder estar más presentes para los que queremos. Ok, claro que sí. Y pues muchas gracias si llegaron hasta aquí, esta parte del video. Recuerden compartirlo con las personas que quieren, porque pues todos creo que tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, cuídense mucho, abrazos.